Desconéctenla. El abogado ya falsificó los papeles de la herencia, gritó mi malvado esposo a la bruja de mi suegra, riéndose, mientras yo me encontraba en coma. Pero el muy idiota nunca imaginó que mi venganza por todo lo que me hizo pasar, empezó el día en que yo misma contraté al supuesto y dichoso abogado. Y aquí empezó mi juego. El sonido monótono de las máquinas llenaba la habitación, acompañando el lento latir del corazón de María. En el aire flotaba una calma inquietante, rota solo por el ocasional bip del monitor que mantenía vigilante su vida. El hospital, que siempre había sido símbolo de esperanza y sanación, se convertía ahora en el escenario de una conspiración oscura, tan letal como las sombras que cubrían la noche. María estaba inmóvil en la cama, con los ojos cerrados, su cuerpo sumergido en una quietud casi total. Para cualquiera que la viera, parecía inconsciente, atrapada en el limbo de un coma profundo. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera sus seres más cercanos sospechaban, era que su mente estaba despierta, aguda, capturando cada detalle, cada palabra. Y fue así como escuchó el principio de su propia condena. Carmen, su suegra, entró a la habitación con un paso firme y calculado, como si estuviera acostumbrada a dominar cada espacio que pisaba. A su lado, Alejandro, el esposo de María, lucía abatido, como si la situación lo consumiera. Se acercaron al pie de la cama, y Carmen, con una sonrisa fría, miró a su hijo. «Es hora», dijo Carmen, rompiendo el silencio con una voz que no mostraba ni un rastro de compasión. «Sabes que esto es lo mejor para todos. Ella ya no está aquí, Alejandro, no más que una sombra de lo que fue. Lo sabes». Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron de la figura inerte de su esposa a los fríos azulejos del suelo, como si buscara allí una respuesta que no llegaba. El peso de la decisión lo estaba aplastando. María, en su inmovilidad, podía sentir la tensión en el aire, la duda latente en su esposo. Carmen, impaciente, dio un paso más cerca, y en un susurro apenas audible, añadió: «Desconéctala, el abogado ya falsificó los papeles de la herencia. Todo está listo». El estómago de María se revolvió. Su respiración, aunque controlada, se volvió irregular. La mujer que la había recibido como nuera, la madre de su esposo, la estaba condenando a morir para quedarse con su herencia. Y Alejandro, ¿cómo podía siquiera dudar? ¿Cómo podía pensar en seguir adelante con ese plan? Alejandro respiró hondo, aún sin levantar la mirada. «Y si despierta», murmuró finalmente, su voz rota, pero aún cargada de incertidumbre. «Y no va a despertar», contestó Carmen con un tono cortante, como si la sola idea le resultara absurda. «No puedes aferrarte a falsas esperanzas, hijo. Si seguimos adelante, todo será nuestro. No más hospitales, no más gastos, no más complicaciones». María no habría querido vivir así. Carmen se inclinó hacia él, sus ojos fríos perforándolo. «¿Qué prefieres? ¿Una vida de ruinas o empezar de nuevo, con todo lo que te corresponde?» Alejandro cerró los ojos, atrapado en un torbellino emocional. Las palabras de su madre, como siempre, se enredaban en su mente, distorsionando su juicio. Carmen siempre había sido la figura dominante en su vida, manipuladora en su sutileza, experta en hacer que sus deseos parecieran inevitables. Y ahora, una vez más, se encontraba a punto de ceder ante su control. Pero en la cama, bajo la apariencia de quietud, María luchaba con una furia que jamás había sentido. Años de desconfianza hacia Carmen empezaban a tener sentido. La mujer que, desde el principio, había intentado controlar cada aspecto de sus vidas, ahora quería borrarla de la existencia, borrarla como si nunca hubiera significado nada. Su corazón latía con fuerza, su mente era una tormenta de emociones encontradas. La traición de su esposo, la crueldad de su suegra, todo eso la envolvía, pero algo más emergía de entre la oscuridad, una determinación feroz de sobrevivir y de descubrir hasta dónde llegaban las mentiras. Carmen giró sobre sus talones, encaminándose hacia la puerta. «Hablaré con Felipe mañana. No te preocupes, él lo tiene todo bajo control. Solo necesitamos tu decisión». Y con esas palabras, desapareció del cuarto, dejando a Alejandro solo con su esposa. El silencio regresó, pero no era el mismo. Alejandro se acercó lentamente a la cama de María, su mano temblando al rozarla de ella. «Lo siento», susurró, su voz apenas audible. «No sé qué hacer». María, incapaz de moverse o responder, sintió la calidez de la mano de su esposo sobre la suya. Un calor que antes habría sido reconfortante,
pero ahora solo le traía repulsión. Cada palabra, cada toque, cada disculpa no era más que una mentira envuelta en debilidad. Él dudaba, pero la simple duda lo hacía cómplice. Cuando finalmente se fue, María se quedó sola en la oscuridad. Su mente, antes atrapada en el pánico, ahora comenzaba a enfocar. Tenía que actuar, pero no podía hacerlo sola. Y entonces, como un destello en la tormenta, pensó en Felipe, el abogado. Felipe había sido más que un simple conocido de la familia. Años atrás, habían compartido momentos en la universidad. Aunque la vida los había llevado por caminos diferentes, María siempre lo recordaba como alguien íntegro, alguien que no se corrompería fácilmente. Y si Carmen lo había reclutado para este plan macabro, tal vez había una esperanza de que no todo estuviera perdido. La puerta del cuarto se abrió de nuevo. Felipe entró, su expresión serena pero con una leve sombra de preocupación en su rostro. Él revisó los documentos en sus manos, pero, al mirar a María, sus ojos revelaron algo más que simples formalidades legales. «María», murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. «Esto no está bien». Durante los días anteriores, Felipe había comenzado a sospechar de Carmen y Alejandro. Las irregularidades en los documentos, las reuniones apresuradas, y la creciente sensación de que algo oscuro se ocultaba en esa familia lo tenían en vilo. Ahora, frente a María, sus sospechas se transformaban en certezas. Se inclinó cerca de su oído, asegurándose de que nadie más lo escuchara. «Sé lo que están haciendo. Voy a ayudarte. Pero necesitamos tiempo». María, desde lo más profundo de su mente, sintió una chispa de esperanza. Felipe era su única salida, su única posibilidad de sobrevivir a la traición. No podía mover un músculo, pero dentro de ella, la batalla por su vida ya había comenzado. La tensión en el aire era palpable. Con cada paso que Felipe daba al salir de la habitación, la trama se volvía más espesa. Carmen pensaba que tenía todo bajo control. Alejandro estaba al borde del abismo, atrapado en sus propias dudas. Y María, aunque atrapada en su propia prisión corporal, ahora tenía una sola misión: descubrir la verdad completa, desmantelar las mentiras que la rodeaban y sobrevivir a aquellos que querían verla muerta. La mañana llegó, pero para María, atrapada en su prisión silenciosa, cada segundo parecía interminable. Su cuerpo continuaba inmóvil, pero su mente no descansaba. El plan que se gestaba entre su esposo y su suegra comenzaba a tomar forma. Las palabras de Carmen seguían resonando en su cabeza: «Desconéctala, el abogado ya falsificó los papeles de la herencia». Era un eco oscuro que cada vez la llenaba más de ira, pero también de determinación. Felipe había prometido ayudarla, pero aún no sabía cómo ni cuándo. Todo dependía del tiempo, y María sabía que Carmen no perdería mucho antes de intentar su próximo movimiento. En ese preciso instante, la puerta del hospital se abrió de golpe. Carmen entró con una energía inquietante, sus tacones resonando en el suelo como martillazos. Junto a ella, caminaba Felipe, con una carpeta de documentos en la mano y un gesto neutral en el rostro. Era la cara que había perfeccionado durante años de litigios, pero por dentro, estaba lleno de inquietud. «Felipe», dijo Carmen con esa dulzura envenenada que siempre utilizaba, «necesito que me confirmes que todo está listo. Quiero que este proceso termine lo antes posible. María ha sufrido lo suficiente. Es momento de liberarla, de liberarnos a todos». Felipe la miró por un segundo, y en esos breves instantes, su mente procesó el doble juego que debía jugar. Sabía que debía ser cuidadoso. Carmen no era una mujer fácil de engañar, y un paso en falso pondría en peligro tanto a María como a él mismo. Sonrió, ocultando su verdadera intención, y asintió lentamente. «Todo está bajo control», respondió con voz firme. «Los documentos están listos, y en cuanto tengamos la autorización de Alejandro, procederemos». Carmen sonrió, una sonrisa que parecía demasiado perfecta, casi como una máscara. «Perfecto», susurró. «Felipe, querido, siempre supe que podía confiar en ti». La tensión en el aire era palpable. Carmen, sintiéndose más segura de sí misma, se acercó a Felipe con una mirada intensa. En ese momento, lo que sucedió fue inesperado. Carmen, en un gesto cargado de intenciones ocultas, colocó su mano sobre el brazo de Felipe y lo atrajo un poco más cerca. Sus dedos se deslizaron suavemente por la tela de su camisa, y en su rostro se dibujaba una expresión que iba mucho más allá de una simple gratitud profesional.
Sabes, Felipe, dijo con un tono más bajo, casi seductor, siempre he admirado tu capacidad de hacer lo que se necesita, sin preguntas. Personas como tú son invaluables. Y las personas invaluables merecen ser recompensadas. Sus palabras estaban llenas de insinuaciones, su proximidad cada vez más invasiva. Felipe sintió el peso del momento, pero mantuvo el control. La tensión entre ambos crecía de manera sofocante, y María, inmóvil en la cama, era testigo de esa escena cargada de una tensión oscura y retorcida. Carmen, una mujer que aparentaba ser una figura de poder maternal, revelaba ahora una faceta mucho más perturbadora. Intentaba seducir al hombre que sostenía su destino entre las manos. Felipe se separó con sutileza, alejando el contacto físico, pero sin perder la compostura. Carmen dijo con una sonrisa cortés, mi lealtad siempre ha estado con la familia. Todo lo que hago es para asegurar que esto termine de la mejor manera posible. Carmen lo miró fijamente, evaluando cada palabra. Era inteligente, demasiado inteligente para dejarse engañar fácilmente, pero en ese momento, su deseo de control nublaba su juicio. No sospechaba que Felipe ya estaba del lado de María, preparando un plan que pondría todo su mundo en riesgo. Cuando Carmen se fue, convencida de que todo estaba bajo control, Felipe se acercó a la cama de María, su semblante cambiando de inmediato a preocupación genuina. Se inclinó lo suficiente como para susurrar cerca de ella, sin que ninguna cámara o personal del hospital pudiera notar el movimiento de sus labios. Estoy avanzando, pero tenemos que ser cautelosos, dijo con una seriedad contenida. Carmen no es la única enemiga aquí. Alejandro está más atrapado en su influencia de lo que pensaba. No puedo confiar en él. Está roto. María, aunque aún no podía responder, sentía cada palabra de Felipe como un ancla a la realidad. Sabía que el tiempo era crucial y que cualquier error podría ser fatal. Su esposo, el hombre que había prometido amarla, estaba hundido en las manipulaciones de su madre. Alejandro era débil, y esa debilidad lo convertía en una amenaza aún mayor que Carmen. Esa misma tarde, Alejandro regresó al hospital. El peso del mundo parecía haber caído sobre sus hombros, y su expresión estaba teñida de una tristeza profunda. Se sentó junto a la cama de María, tomando su mano entre las suyas, pero esta vez no había calidez en ese gesto. Era más una carga que debía soportar. María, murmuró, su voz temblando. No sé qué hacer. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Mamá dice que esto es lo mejor para ti, para todos. Pero no sé si puedo. Su voz se rompió, y en ese momento, María sintió una punzada de compasión, aunque su ira seguía ardiendo. Alejandro no era un monstruo, no en el sentido estricto, pero era débil. Demasiado débil para defenderla, demasiado débil para ver la verdad. Alejandro se levantó bruscamente, incapaz de soportar la tensión que lo consumía. Necesito tiempo, dijo, casi como si se lo dijera a sí mismo. Solo necesito tiempo. Mientras se alejaba de la cama, la puerta se abrió nuevamente, y Laura, la hermana de Alejandro, hizo una entrada inesperada. Su rostro mostraba una mezcla de emociones, y sus ojos brillaban con algo que María no lograba identificar del todo. Otra vez aquí, dijo Laura en un tono que no escondía del todo el resentimiento. ¿Qué estás esperando, Alejandro? ¿Que ella despierte milagrosamente? Todos sabemos que mamá tiene razón. María no va a despertar. Alejandro la miró con el ceño fruncido, claramente irritado por su presencia. No es tan simple, Laura. No es tan fácil simplemente dejarla ir. Claro que es fácil, replicó Laura, acercándose a él con una actitud desafiante. Es fácil cuando te das cuenta de que esto ya no tiene sentido. Mamá tiene un plan. Siempre lo ha tenido. Y tú, como siempre, no puedes tomar una decisión. María observaba, incapaz de intervenir, pero sintiendo como la situación entre los dos hermanos escalaba rápidamente. Laura, a diferencia de Alejandro, no parecía tener ningún conflicto moral. Para ella, todo se reducía a obtener lo que deseaba, y no había espacio para la duda. Lo que tú no entiendes, Laura, dijo Alejandro, cada vez más furioso, es que esto no se trata solo de los papeles. Se trata de María. De lo que ella hubiera querido. No es solo una decisión financiera. Laura se rió, una risa fría que resonó en la habitación. ¿Crees que a María le importaría? Ella está muerta.
Alejandro. Solo falta que lo admitas. El ambiente se volvió sofocante. La tensión entre los hermanos era evidente, y mientras Alejandro se debatía entre su moral y las manipulaciones de su madre, Laura no tenía tales escrúpulos. Estaba lista para ejecutar lo que fuera necesario, sin importar las consecuencias. Para ella, María era un obstáculo más en el camino. En ese momento, Felipe, que había permanecido en silencio, intervino. No es tan sencillo como parece, dijo con calma. Hay implicaciones legales y éticas. María aún tiene derechos, y si decidimos desconectarla, será bajo estrictos protocolos médicos y legales. Laura lo miró con desdén, pero su influencia no alcanzaba a Felipe. Sabía que él tenía razón, aunque no le importaba. En su mundo, las reglas estaban para romperse, y las vidas, para utilizarse. Con cada minuto que pasaba, el abismo entre los hermanos crecía, y María comprendió que la batalla no solo era contra Carmen. Ahora, también era contra una familia que había perdido su humanidad. La atmósfera dentro del hospital era más tensa que nunca. El aire, cargado de emociones reprimidas y traiciones no dichas, se volvía sofocante. Los pasillos ya no eran un refugio de esperanza para María, sino un laberinto de engaños y mentiras en los que cada persona tenía su propio papel en el juego mortal que se desarrollaba a su alrededor. María, desde su prisión inmóvil, podía sentir que algo oscuro estaba a punto de estallar. Y ese algo venía con el nombre de Laura. Laura, la hermana de Alejandro, había llegado como una tormenta inesperada, arrastrando consigo más que resentimiento. Su entrada abrupta y su desdén por la situación de María solo fue el preludio de algo mucho más profundo y perturbador. Lo que todos desconocían es que Laura tenía su propio plan, uno que sacudiría los cimientos de la familia para siempre. Alejandro entró nuevamente en la habitación. Sus hombros caídos, su mirada perdida. Era evidente que no había dormido, pero la culpa y el conflicto lo mantenían en un estado de alerta. Sabía que no podía escapar de las decisiones que tenía frente a él, pero más que nada, sabía que su madre y su hermana se estaban apoderando lentamente de su voluntad. María, murmuró, tomando su mano una vez más. Su tacto, antes lleno de cariño, ahora era vacilante, como si estuviera atrapado entre dos mundos. No sé qué hacer. Laura y mamá están presionando tanto. Quieren que todo termine, pero algo no me deja avanzar. En silencio, María deseaba poder gritar, desearía poder decirle que las personas en quienes confiaba estaban conspirando en su contra, que no todo era lo que parecía. Pero todo lo que podía hacer era seguir escuchando, esperando el momento adecuado para actuar. Mientras Alejandro seguía debatiéndose, la puerta se abrió nuevamente, esta vez con Laura al frente. Su entrada fue abrupta, cargada de energía y con una mirada que destilaba determinación. «¿Aún sigues aquí lloriqueando?», soltó con una frialdad que heló el ambiente. «¿Qué esperas, Alejandro, que ella se levante y te diga que todo está bien? Estás alargando lo inevitable». Alejandro se levantó bruscamente, sorprendido por la agresividad en el tono de su hermana. «No es tan simple, Laura. Esta es mi esposa. No es solo firmar un papel y ya». Laura se rió, una risa que sonaba vacía, pero que cargaba consigo años de resentimiento. «Siempre tan débil, Alejandro. Siempre dejando que mamá te dicte qué hacer, y ahora, ¿también quieres que esta situación te controle? Es ridículo. María no va a despertar. Es hora de que aceptes la realidad». El silencio entre los dos hermanos se volvió pesado. María, desde su cama, sentía que algo más oscuro se gestaba en Laura. No era solo su urgencia por desconectarla. Había algo más, algo que todavía no podía descifrar, pero que estaba a punto de salir a la luz. Laura dio unos pasos hacia su hermano, su rostro mostrando una mezcla de furia y desesperación. «¿Sabes qué, Alejandro? Siempre has sido el favorito. Mamá siempre te protegió, siempre te puso en un pedestal, mientras yo fui ignorada. Y ahora que tienes el control de todo, no sabes qué hacer. Yo merecía lo que tú tienes, no María. Y tú nunca fuiste lo suficientemente fuerte para enfrentar a mamá». Alejandro retrocedió, sorprendido por la confesión. «¿Qué estás diciendo? Esto no es una competencia, Laura. Estamos hablando de la vida de María». Los ojos de Laura se encendieron con una intensidad que solo el odio podía generar. «Exactamente. Y por eso quiero que todo esto termine. Mamá siempre te eligió a ti.
A ti y a María. Pero ya no más. No voy a permitir que sigas teniendo todo mientras yo me quedo con las migajas. María comprendió en ese momento. El odio de Laura no solo era hacia ella, sino hacia Alejandro. Laura siempre había estado a la sombra de su hermano, siempre buscando la aprobación de su madre, y ahora ese resentimiento estaba alimentando su deseo de destruirlo todo. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Alejandro, casi en un susurro. Laura se acercó más a él, sin dejar de mirarlo con desprecio. Porque es mi turno. Siempre ha sido tu vida, tu esposa, tu futuro. Y estoy harta de estar detrás. Mamá puede decir lo que quiera, pero yo no me voy a quedar quieta mientras tú te haces el mártir. Alejandro la miraba con incredulidad, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. La habitación se llenaba de una tensión insoportable, y mientras los hermanos seguían discutiendo, la verdad se hacía cada vez más evidente. Laura no solo quería que María desapareciera, también quería destruir a Alejandro. Fue en ese preciso momento cuando la puerta del hospital se abrió por tercera vez, y Carmen apareció, impecable como siempre, pero con una expresión que reflejaba una frialdad calculadora. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con un tono seco, observando a sus dos hijos como si fueran simples piezas en su tablero. Laura se giró hacia su madre, sin ocultar su desprecio. Lo que siempre ha estado pasando, mamá. Tú manipulando todo, como siempre. Carmen la miró, y su rostro, que por un momento parecía desconcertado, se endureció rápidamente. Esto no es un juego, Laura. Estamos hablando de la herencia de María, del futuro de la familia. No de tus caprichos. Mis caprichos, Laura se rió de nuevo, pero esta vez la risa era amarga. Tú me ignoraste toda mi vida. Siempre fue Alejandro, el hijo perfecto, y luego María, la esposa perfecta. Nunca me diste nada. Pero ya no más. No pienso quedarme atrás, mamá. No más. Carmen dio un paso hacia ella, su voz ahora más baja, casi amenazante. Ten cuidado con lo que dices, Laura. No tienes idea de todo lo que he hecho por esta familia. El silencio que siguió fue abrumador. Alejandro, que hasta ahora había estado en el centro del conflicto, dio un paso atrás, confundido por la intensidad de las emociones que sus seres más cercanos estaban mostrando. María, en su cama, sentía que el abismo entre todos ellos crecía, y que los secretos que cada uno guardaba empezaban a desmoronarse. Fue entonces cuando Felipe entró a la habitación. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y cautela. Había escuchado lo suficiente desde el pasillo para saber que la situación había alcanzado un punto crítico. Cerró la puerta detrás de él y habló con firmeza. Es suficiente. No podemos seguir pretendiendo que esto se trata solo de una decisión médica. Hay mucho más en juego aquí, y lo sabemos todos. Carmen lo miró con frialdad. Felipe, este no es asunto tuyo. Tú solo debes encargarte de los documentos. Felipe no retrocedió. No, Carmen. Ya no más. Esto no es solo sobre papeles. Hay vidas en juego, y las manipulaciones que se han hecho no se pueden ignorar. Laura, que hasta ahora había mantenido su distancia con Felipe, se acercó a él con un brillo en los ojos. ¿Y tú, de qué lado estás realmente, Felipe? ¿Eres el perro fiel de mamá o hay algo más que no nos estás diciendo? Felipe la miró directamente. Estoy del lado de la verdad. Y lo que está pasando aquí no puede continuar. En ese momento, la tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Carmen, Alejandro y Laura estaban frente a un abismo de revelaciones que cambiaría todo. María, desde su cama, lo sabía, el juego de manipulación estaba a punto de terminar, y cuando lo hiciera, nadie saldría ileso. La sala del hospital, donde el destino de María pendía de un hilo, se había convertido en un campo de batalla emocional. Cada personaje, cada miembro de la familia, cargaba sus propios secretos, y ahora, la tensión era insoportable. Felipe sabía que estaba caminando sobre una línea delgada, pero había llegado el momento de exponerlo todo, de liberar a María de las garras de una familia que estaba dispuesta a hacer lo impensable por poder y venganza. Carmen fue la primera en romper el silencio. Con un gesto de desprecio en su rostro, lanzó una mirada fulminante a Felipe. No te atrevas a poner en peligro lo que ya hemos construido. María no va a despertar. No tiene sentido prolongar esto. Felipe se mantuvo firme. Carmen, ya no se trata de si María va a despertar o no. Se trata de lo que has hecho,
de lo que tú y Alejandro están tramando. Esta no es una simple desconexión médica, esto es un asesinato premeditado. Las palabras golpearon el aire como un martillo, dejando a todos paralizados. Alejandro, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante, sus manos temblando. Eso no es cierto. Yo solo estoy siguiendo el consejo de mamá. No sé nada sobre asesinato. Laura, desde el otro lado de la habitación, soltó una carcajada sarcástica, rompiendo el momento de shock. ¿De verdad, Alejandro, de verdad no lo sabías, o solo te hiciste el ciego porque era más fácil que enfrentarte a la verdad? Carmen, viendo cómo su plan se desmoronaba, tomó una decisión desesperada. Se acercó a Felipe, casi suplicante, pero con la frialdad que la caracterizaba. Felipe, no tienes que hacer esto. Podemos solucionarlo, podemos encontrar otra manera. Te hemos cuidado todos estos años. No eches todo a perder. Felipe, con los ojos llenos de una mezcla de rabia y compasión por lo que había descubierto, tomó aire antes de responder. Carmen, lo que intentaste hacer, no tiene perdón. Has manipulado a tu familia, has envenenado las relaciones a tu alrededor, todo para mantener el control. Y ahora, quieres borrar a María como si fuera una molestia más. María, desde su cama, deseaba más que nunca poder levantarse, gritar la verdad y detener a Carmen. Pero no podía. Aún no. Su única esperanza era que Felipe lograra mantener la situación bajo control. Laura, disfrutando del caos que se desataba, decidió que ya era momento de añadir su propia dosis de veneno. Felipe tiene razón, Alejandro. Mamá no es ninguna santa. ¿Sabías que ella manipuló a papá hasta el día de su muerte? Lo empujó hasta el límite para que firmara toda la fortuna a su nombre. Él no murió por accidente. Mamá lo mató, lentamente, asegurándose de que no tuviera salida. Y ahora quiere hacer lo mismo contigo, pero usando a María como el chivo expiatorio. Alejandro, impactado por las palabras de su hermana, sintió el suelo bajo sus pies desmoronarse. Miró a Carmen, buscando alguna señal de que lo que Laura decía no era cierto. Pero el silencio de su madre, la falta de negación, fue lo que más lo asustó. Carmen había sido la figura que lo había controlado toda su vida, y ahora, todo ese control se desvanecía en una nube de traiciones. ¿Es verdad?, preguntó Alejandro, con la voz rota, casi inaudible. Carmen no respondió. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban algo que nunca antes había permitido que los demás vieran: miedo. Sabía que, al haber llegado a este punto, sus opciones eran limitadas. Intentó hablar, pero las palabras se negaban a salir. Felipe, aprovechando el desconcierto, dio el golpe final. Esto tiene que terminar. He conseguido las pruebas necesarias para demostrar lo que Carmen ha estado haciendo, no solo con la herencia de María, sino con todo lo que manipuló a través de su esposo y sus hijos. He preparado una denuncia formal. Las autoridades ya están al tanto de todo, y no habrá escape. Carmen, al escuchar esas palabras, perdió la compostura. Su fachada cuidadosamente construida durante años se desmoronó. No puedes hacerme esto. Todo lo que hice fue por esta familia, por su futuro. María no es más que una herramienta, ella nunca fue importante. El grito de Carmen resonó en la habitación, pero no había compasión en las miradas que la rodeaban. Incluso Alejandro, a quien había manipulado toda su vida, retrocedió, horrorizado al ver la verdadera naturaleza de su madre. María, inmóvil en la cama, sintió una profunda tristeza. Sabía que Carmen la odiaba, pero nunca imaginó hasta qué punto. Fue en ese momento que algo inesperado sucedió. Un ligero movimiento recorrió la mano de María. Apenas perceptible, pero lo suficientemente significativo como para que Felipe, quien estaba más cerca, lo notara. Su corazón dio un vuelco. María estaba despertando. Sin hacer ruido, Felipe se inclinó sobre ella y le susurró al oído: todo va a estar bien. Lo has logrado. Carmen, aún en su estado de histeria, no se dio cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Alejandro, devastado por la traición de su madre, no podía más que mirar con incredulidad. Pero Laura, siempre atenta a cada detalle, fue la primera en notar el cambio en el rostro de María. ¿Qué está pasando?, dijo con voz baja, temblorosa por primera vez. María abrió los ojos lentamente. Su cuerpo,
aún débil por los efectos del coma, comenzó a responder. Los monitores del hospital emitieron un pitido constante, y el equipo médico entró corriendo. El caos se apoderó de la habitación mientras los doctores y enfermeras rodeaban a María, estabilizándola. Pero ya no era una cuestión de medicina. María estaba de regreso. Carmen, al ver a su nuera abrir los ojos, se tambaleó hacia atrás, completamente desmoronada. No, no puede ser. No debía despertar. No debía. María, aún luchando por hablar, miró directamente a Carmen. No necesitaba palabras. Su mirada lo decía todo: yo sé lo que hiciste, y ahora pagarás. Alejandro, destruido emocionalmente, salió de la habitación sin decir una palabra. Su mundo había colapsado, y ya no sabía en quién confiar. Laura, observando cómo su madre perdía el control, se acercó a ella con una sonrisa amarga. Bueno, mamá, parece que tu reinado ha terminado. Las autoridades llegaron poco después, guiadas por las pruebas que Felipe había presentado. Carmen fue arrestada en silencio, aún en estado de shock. No había nada que pudiera decir para cambiar su destino. Todo lo que había construido con mentiras y manipulación había caído en pedazos frente a sus ojos. María, con el tiempo, recuperó su fuerza. Alejandro desapareció de su vida, incapaz de enfrentar la magnitud de lo sucedido, mientras que Laura, aunque libre, se alejó para siempre, sabiendo que ya no tenía lugar en esa familia rota. Felipe se mantuvo a su lado, no solo como abogado, sino como un amigo que nunca la abandonó. El tiempo le enseñó a María una lección profunda: a veces, las personas que más confiamos son las que más daño nos hacen. Pero también aprendió que la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz. Y cuando lo hace, es liberadora. La historia de María terminó con un giro inesperado, pero en ese desenlace, encontró una reflexión profunda sobre la vida. La verdad puede tardar en revelarse, pero siempre encuentra su camino, incluso entre las sombras más oscuras. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente.